Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Vicente es apellido y Alejandro es la persona que nos ha pedido la crítica a la carta. Nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 1982, ¿verdad? Dirigida por Ted Kotcheff con Sylvester Stallone, vamos a decir Stallone hoy a lo largo de todo el vídeo, Richard Crenna, Brian Deney, una película titulada en España Acorralado, titulada en inglés First Blood, y yo creo que ya de forma popular, conocida entre nosotros como Rambo, Rambo 1, la primera de Rambo, y en esa línea. Muchísimas gracias, Alejandro, por confiar en mí para esta nueva crítica a la carta y por permitirme hablar de esta muy buena película. Es una película que yo creo que todos vimos de críos, me atrevo a decir que tú también, Alejandro, que a todos nos gustó muchísimo, que a todos nos impresionó muchísimo también, en esa época en la cual todos éramos mucho más impresionables, y una película que de alguna manera también nos marcó. No podemos olvidar que es el origen de uno de los grandes mitos de la cultura popular contemporánea, guste más o guste menos, pero al final se ha convertido en eso, en un icono, este excombatiente de Vietnam que responde al nombre de John y al apellido Rambo. Una de las dudas, por cierto, vamos a empezar con lo primero, que es el título, o sea, ¿qué significa eso de First Blood? Yo hasta no hace muchos años no lo tenía claro. Tiene varias acepciones. Una de ellas es como resultado de un duelo a primera sangre. Es un duelo que no sea a muerte y en el que gana el que primero daña al otro, el que le provoca esa primera sangre, vaya. Pero en términos jurídicos también está ligado este concepto a lo que es una situación de conflicto entre cazadores. O sea, por ejemplo, un animal ha sido cazado, tiene varios disparos, ¿de quién es esa presa? El cazador será el primero que haya hecho esa herida. Ese será el cazador, por así decirlo, legítimo y que la puede reclamar. Yo creo que en todo caso, diréis, ¿y esto qué viene? Las dos acepciones nos valen. Nos valen como duelo, nos vale también como caza, porque son dos conceptos no ya que van a estar presentes, sino que van a ser el propio espíritu de la película. Duelo y caza. En todo caso, al final tenemos a eso, el primer Rambo, Rambo 1, o en el peor de los casos, o en el mejor, según se mire, Acorralado. Estos son los títulos con los cuales nos hemos quedado. Quería hacer algunas consideraciones antes de profundizar en lo que es esta película. Consideraciones, quizá lo de sociológico, a un análisis modesto como este, quizá le viene un poquito grande, pero sí. Lo primero es señalar lo curioso que resulta todo lo que desencadenó esta película, toda esa franquicia, toda esta saga. Y sin embargo, qué diferente era eso que hemos tenido del auténtico origen del personaje. Ya sabéis que esta película está basada en una novela, en primera sangre, precisamente escrita por David Morrell. Una novela, por cierto, a la cual le tengo infinito cariño. Es una de las primeras novelas serias, y sí señor, he hecho el gesto de las comillas, que me leí. Y lo hice además con auténticas ganas, la devoré, lo hice después de ver la película. Para sorprenderme muchísimo, por cierto, con algunas cosas, y no voy a decir ahora cuáles, algunos ya sabéis por dónde van los tiros, entre otras que el John Rambo de la novela de Morrell era bastante más sanguinario y más asesino que el John Rambo de la película. Así que podéis haceros una idea de cómo disfruté al final esa novela, pero a lo que iba. Las consideraciones sociológicas, sociales, lo que queráis, de este John Rambo. Hace ya bastante tiempo subimos al canal una crítica a la carta de Taxi Driver. No deja de ser curioso que el punto de partida de Taxi Driver y el punto de partida de este First Blood no difieren mucho entre sí, y estoy hablando solo del punto de partida. En ambos casos tenemos a excombatientes de Vietnam.
En ambos casos tenemos a protagonistas totalmente inadaptados. En ambos casos son personajes que sienten un rechazo. No reciben ningún tipo de consideración, de reconocimiento o alabanza a su labor en aquella guerra por parte del resto de la sociedad. Este último factor es determinante en John Rambo. Estamos hablando de aquellos excombatientes de Vietnam que poco más o menos fueron tratados como apestados en su propio país. Ahí tenéis, por ejemplo, quizá una de las grandes películas sobre este asunto en concreto, sea Nacido el 4 de julio, película posterior, unos 10 años después, dirigida por Oliver Stone. Eran tratados como apestados, no tanto por el hecho de que perdieran, sino porque aquella guerra, la de Vietnam, fue posiblemente la guerra más impopular del siglo XX. Y también eso incluyó en Estados Unidos, por cierto. Lo peor de todo, al final también fue que, encima eso, la perdieron. Perdieron la guerra contra pronóstico y contra un enemigo tecnológicamente muy inferior, pero que sin embargo, qué mejor que él conocía su propio terreno. Se mostró o se demostró que era indomable, que era invencible allí. Con ese punto de partida, insisto, tenemos estas dos opciones. Por un lado, Taxi Driver, una película, vamos a decir, 100% psicológica, centrada en el retrato de su protagonista principal, Travis Bickle, centrada en sus contradicciones de este personaje, en su personalidad, en su muy voluble concepto de lo que es la justicia. No hace falta que os diga más, la he seleccionado como una de las mejores películas de la historia, tenéis un vídeo, etcétera, etcétera. O sea, no puedo ya declarar más amor a esta película. Pero después tenemos otro segundo camino sobre esos soldados derrotados de Vietnam, que es este Acorralado de Ted Kotcheff, en el cual lo que tenemos básicamente no es una película psicológica, o por lo menos lo es en un porcentaje muy reducido en comparación con Taxi Driver. Lo que tenemos es una película que pide acción, que quiere acción, quiere dar acción al público. Si bien es verdad que en sus momentos finales, y luego hablaremos de esto, sí que retoma esa idea del más, vamos a decir, más profunda o más social del enemigo derrotado, del soldado derrotado, del soldado que se limitaba a cumplir órdenes y que perdió la guerra. Y ese soldado al cual nadie ya quería tener a su lado. Para el resto de la sociedad no era precisamente gente en la que poner en un pedestal. Hasta aquí acaba la comparación entre las dos películas, porque cada una, por cierto, en su respectivo camino, en su respectiva dirección, son películas excelentes. First Blood, Acorralado, Rambo 1, es una película de acción prácticamente perfecta. O sea, lo tiene todo. Tiene un ritmo muy medido, tiene unas secuencias de acción inmejorables, impactantes, muy bien rodadas. Tiene también un tono de película de supervivencia. Estamos casi en una survival movie por parte de John Rambo, que tiene que sobrevivir, aunque bueno, esto es relativo, más bien tienen que sobrevivir los policías que están dentro de ese bosque. Es también una película survival en lo que se refiere a esos policías que tratan de darle caza, porque al final, lo que os decía antes, estamos ante una película que en realidad se trata de una caza al hombre. El problema está en el que es, bueno, el problema para nosotros no, nosotros lo disfrutamos mucho. Cazador y presa, digamos que se intercambian los papeles. Esta película tiene un padre, por cierto, y esto hay que ponerlo también en valor. La dirige Ted Kotcheff, la dirige excelentemente bien, la dirige además con ese muy buen pulso del artesano, del que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuáles son los recursos que tiene y cómo se les puede sacar el mayor partido. Pero el padre espiritual de la película no es otro que Sylvester Stallone. Y no solamente por la creación de un personaje que, como os he dicho antes, es ya un icono. Fue el propio Stallone, convertido ya en una estrella,
después del éxito del primer Rocky, el que quiso a toda costa adaptar, llevar a la gran pantalla aquella novela de David Morrell. No nos debe extrañar, por cierto, el hecho de que Stallone confirme la adaptación de Acorralado. No era la primera vez, no sería la última, que había ejercicio de guionista. Joder, sin ir más lejos, precisamente en Rocky, cuando se estrenó como guionista, fue... creo que estaba antes la de La cocina del infierno, pero bueno, digamos que con Rocky fue guionista y además con un, en fin, exitazo tremendo. O sea, el bueno de Stallone fue nominado al Oscar al mejor guión por Rocky, para que os hagáis una idea, que esto ahora nos puede sonar como supermarciano. Ya posteriormente también ejerció de guionista en otras películas en las cuales fue protagonista. Sí, la que os decía antes, ahora se me ha venido a la cabeza, es su primera película como director, que fue La cocina del infierno, por supuesto, anterior a Acorralado. Fue guionista también de Fist, de Símbolo de Fuerza. En Rocky 2, que por cierto también la dirigió él. Fue guionista de Rocky 3, que también la dirigió él. Es un caso curioso y por eso quería citar todos estos precedentes de Stallone, porque a pesar de, no os digo yo que sea Clint Eastwood, pero a pesar de su imagen cinematográfica como ese héroe bruto, aparentemente sin sentimientos, aunque esto es discutible, sin ningún tipo de miramiento para con el enemigo, por lo menos, un tipo de personaje del cual precisamente esta película que nos ha pedido Alejandro es buena parte responsable. Lo cierto es que Stallone, aparte de haber sido durante bastantes años el cachas oficial de Hollywood, ha sido también un culo muy inquieto, una mente muy inquieta desde un punto de vista artístico. Es decir, no es una persona que haya querido ser solamente un figurín. Es una persona que se ha querido meter en auténticos fregados. Amaba de verdad este oficio, Stallone, o lo ama, mejor dicho. Se mete en la dirección, se mete en el guión, se mete como protagonista, y lo cierto es que como director, por lo menos de películas de acción, nos ha dejado posteriormente también algunas secuencias muy poderosas, y me estoy yendo, por ejemplo, al Rambo 4. Nada que ver con esto, pero... señora película de acción que es esa, ¿eh? Esa también hay que tenerla en cuenta, aunque es cierto que es lo que es al final, es un tebeo. Pero bueno, vamos al lío, basta ya de preámbulos, la calificación que le voy a dar a este Acorralado. Parte 1, vamos a decirlo así. Es que creo que el Rambo 2 todavía se llamó Acorralado, parte 2. Me quiere sonar, corregidme si me equivoco. 4 estrellas y media sobre 5. Lo que viene a ser un 9. O sea, yo no sé si es una obra maestra, no sé si es una película que quizá merecería cada una de esas 5 estrellas, como estas, que componen esa distinción que se reserva a las obras maestras, que para mí son las 5 estrellas, aunque esto ya sabéis, es muy discutible, porque luego, esta película la has puesto 5 también como esta, entonces esta es tan buena como El Padrino 2, discusiones estériles. Desde luego, como película de acción, como casi survival movie, como cacería hecha cine, a mí este Acorralado me parece una película perfecta. Y si os parece, yo creo que como todos conocemos de sobra la historia de John Rambo, especialmente en esta película, creo que lo mejor que se puede decir, o lo mejor que se puede hacer en un vídeo como este, es deciros cuáles son aquellos momentos que más me gustan de esta película, que son muchos. Y también algunas cositas por ahí, algunas chorradas que a mí me llaman la atención y que me gusta siempre compartir con vosotros en cada uno de estos vídeos. Para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar bien. La primera cosa que quiero destacar es la banda sonora. ¿De quién? ¿Quién puede ser? Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, primero, ese tema emblemático de John Rambo, cantado, por cierto, al final de la película, te remite, o mejor dicho, te demuestra lo cerebral que podía ser Goldsmith a la hora de componer un tema principal, y a la vez, aparte de ser cerebral, de estar muy bien pensado, de no dejarlo al azar, también tocarte la fibra. Porque el tema principal de Rambo
te remite directamente a ese espíritu de héroe viejo, de héroe cansado, de héroe fracasado, que es lo que va a acompañar a Sylvester Stallone a lo largo de toda esta peripecia. Pero después, por ejemplo, cuando llega el momento del monte, tenemos también esos temas, como os decía antes, de cacería, de tensión, de amenaza constante, con un uso estupendo, por cierto, de las percusiones. En esto Goldsmith, no voy a hacer la comparación con el otro, tal, que luego ya sabemos lo que pasa, pero yo creo que era imbatible. Son temas, por cierto, que perfectamente podrían haber estado en una película de su, entre comillas, archienemigo, de Stallone, quiero decir, Arnold Schwarzenegger, posterior a esta y que es Depredador. Estoy seguro que alguien como Alan Silvestri le tiene que chiflar el trabajo que hizo Jerry Goldsmith, y para algunos momentos concretos, no para el tema principal de la película, está clarísimo, yo creo que le sirvió de inspiración a Silvestri. Los que seáis muy fans de la saga, a lo mejor me corregís, pero ¿en cuántos momentos, yo os pregunto, vemos a John Rambo sonreír? Porque yo creo que es justo en el inicio de esta película una de las poquísimas veces en las cuales le vemos a John Rambo esbozar algo parecido a una sonrisa. O sea, cuando va a esa casa buscando a su antiguo amigo, donde ve jugando a esos niños. Sin embargo, el semblante se ensombrece del todo cuando le comunican, se entera de que su amigo murió de cáncer como consecuencia del efecto del agente naranja durante la contienda. Pero no deja de ser curioso que un personaje como este, que insisto, parece que ha perdido toda fe posible en el ser humano, nada le hace vibrar, solamente hay una cosa que le hace vibrar, que es la guerra, que es el combate. Es el único momento en el que verdaderamente se siente vivo. Eso lo hemos visto en 5 películas de John Rambo. Es curioso que sea justo en esta primera, al final, la primera vez que vemos que esboza una sonrisa, cuando vemos el origen del personaje, aunque en realidad el origen estaría en Vietnam y no tanto lo que le pasa aquí, pero bueno, ya me entendéis. Creo que esta es una película que se ha convertido en un clásico contemporáneo, aparte de su acción y aparte de su personaje principal, también por el enorme trabajo de los secundarios, el enorme carisma que muestran, que despliegan los secundarios de esta película. El primero de ellos, el sheriff Will Teasley, el personaje encarnado por Brian Denny, cuya interpretación, cuya presencia, cuyos gestos crecen sobremanera en pantalla gracias al trabajo que desempeña este actor. Es un personaje que además da pie a debate. En principio parece, y posiblemente lo sea, no os digo yo que no, el villano de la película. Y sin embargo, no podemos decir que Will sea un mal policía. Es una persona que al final, no es un sheriff corrupto. Se preocupa por sus vecinos, los saluda, tiene siempre presente el bienestar de la población, que es la que a él le ha tocado defender. Pero también es verdad que es un personaje que encarna el rechazo, ese rechazo de la sociedad americana hacia los veteranos, no de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda, sino de específicamente la Guerra de Vietnam. En su primer encuentro con Stallone, con John Rambo, le dice algo así como que con esa bandera y esa chaqueta y ese aspecto parece que vas buscando problemas. Me ha parecido entender que le mencionaba el tema de la bandera. Esa referencia a la bandera tan explícita quiere decir que no era aquellos años, aquel momento, para presumir de patriótico en Estados Unidos. No era el momento de presumir de ser patriota norteamericano. Y no deja de ser irónico que precisamente esta película sobre un apestado de la guerra de Vietnam, por parte de sus conciudadanos, cimentara un mito patriótico norteamericano casi por excelencia, que es John Rambo. Como ya os lo he comentado antes,
Los derroteros a los que dio pie una película como First Blood fueron totalmente insospechados en su día. O sea, nadie podía prever que esta, vamos a decir, no es una película de denuncia, es una película más de acción, pero sí es verdad que esconde esa cierta reivindicación por los soldados de la guerra de Vietnam totalmente arrinconados y olvidados, diera pie ya no solamente a la reivindicación de esos excombatientes, sino que prácticamente lo que trató el cine norteamericano en este caso, es que a través de Rambo ganar la guerra de Vietnam. Casi como decir, no, vamos a reescribir la historia, aunque sea en el cine. Brian Dennehy está perfecto en la película, de verdad. Además, con esa apariencia física, esa cara que tiene casi como de bulldog, un poco cara de perro, siempre en guardia, siempre sobre aviso, no dispuesto a pasar ni una al personaje de John Rambo. Precisamente esta falta de respeto, ese desprecio por el veterano de guerra fracasado, lo veremos en la secuencia de la tortura, en la comisaría en la que, por cierto, el personaje de Brian Dennehy no toma partido. Esto me parece que está muy bien calculado también en el guión, muy bien calculado para que nuestra antipatía hacia el personaje de Dennehy no sea total. Es decir, no nos lo quieren mostrar como un mal policía, lo que os he dicho antes. No lo quieren mostrar como un sheriff corrupto que tortura a los prisioneros, como alguien que se salta la ley. Simplemente lo que quiere es mantener el orden del pueblo. Aunque esto también es discutible. Y aquí es lo que me gusta, que tiene sus dobleces también toda esta parte de la película. ¿Qué derecho tiene un policía a echar a alguien de una ciudad solamente por su aspecto físico, solamente porque no le guste su pinta o solamente porque lleve una cazadora de excombatiente? Es cierto que cuando le está cacheando, pues oye, pues encuentra un cuchillo de considerables dimensiones. Ahí se puede disculpar un poco, pero es verdad que la primera sensación que puedes tener con un personaje como el de Brian Dennehy es que es demasiado duro, o sea, es casi dictatorial, y de que quizá no tiene al final ningún derecho a echar a esta persona de su pueblo porque no ha hecho absolutamente nada. Me gusta esa ambivalencia en todo caso del personaje, está muy bien calculada. Y yo por lo menos nunca acabo de ver a Brian Dennehy como un villano al cual hay que aniquilar, como sí sucedería en posteriores películas de John Rambo, que pierden un poco esa ambivalencia, esa gracia y esa discusión. Como os decía, la secuencia de la tortura en la comisaría yo creo que es uno de los momentos, en fin, más recordados, sobre todo con esos flashbacks que se le vienen a la cabeza a Rambo recordando Vietnam. Está también el tema de la ducha, recibiendo los manguerazos, y justo después tenemos ese flashback en el cual John Rambo es colgado casi como si estuviera siendo crucificado, como si fuera un mártir. Y yo creo que eso también tiene toda la intencionalidad. Y ahí aparece ese flashback también imborrable, que es el de la laceración. Esta es la palabra nueva del día, niños. Y este momento, esta secuencia va a ser clave, porque va a ser aquí donde vamos a decir que muere lo que quedaba de John Rambo y nace Rambo a secas, reduciendo a los policías que se le pongan por delante, haciéndose con la moto e importante. Y aquí vuelvo a hilar con lo que os decía anteriormente de Taxi Driver. Lo que hace John Rambo en este caso es traerse la guerra de Vietnam a casa. Ya que parece que no le van a dejar empezar de nuevo, él ya está autoconvencido de que la sangre, o mejor dicho, la guerra, corre por sus venas. Al final dices, aquí es donde yo me voy a sentir a gusto, porque voy a ser incapaz de adaptarme a lo que es la sociedad, una ciudad o lo que queráis. Es cierto que en este caso, porque se siente amenazado, es cierto que porque lo quieren detener, y como veremos después en la película, incluso lo que quieren es cargárselo, pero de algún modo él se trae la guerra a casa, igual que lo hacía Travis Bickle a Nueva York. No lo han superado, sufren esa neurosis todavía, o sea, la herida no está cicatrizada, están traumatizados y de algún modo encuentran en la guerra un hogar,
lo necesitan. Como os decía al principio del vídeo, una de las sorpresas que me llevé cuando me leí la novela de David Morrell es que su John Rambo era más sanguinario. O sea, yo no os digo que la novela fuera gore, pero vamos a dejarlo claro. O sea, se cargaba más gente, bastante más gente. Está claro que en el guión de la película, coescrito por Stallone, se buscaba que también nuestra simpatía, nuestra empatía estuviera 100% con John Rambo. Es decir, que no lo viéramos como una amenaza. Desde el principio, yo os digo, nos has mostrado como un mártir. Es que en un flashback anterior hemos visto cómo lo han crucificado. O sea, en este caso sí que vemos a John Rambo matar a alguien, es cierto. Sin embargo, en la película, ya lo sabéis, es de forma prácticamente accidental. O sea, me estoy refiriendo, y en defensa propia además, me estoy refiriendo al momento del helicóptero. O sea, es otra, por cierto, de las secuencias que merecen muy mucho la pena de esta película. Con una simple piedra, este hombre es capaz de derribar a uno de los policías, y además hay que decir que se trata de uno de los policías torturadores de antes, posiblemente el peor de todos. Por cierto, por ahí andaba David Caruso, jovencísimo. De ahí que sea una muerte que no lamentemos especialmente. De hecho, defendemos a John Rambo de este supuesto crimen que ha cometido, prácticamente lo exoneramos. La parte de la película que sucede en el bosque es magnífica. O sea, además nos permite ver, insisto, ya John Rambo ya está en otros menesteres. Ahora la posesión ha sido ahora en el cuerpo de Stallone de Rambo, a secas. Vemos al Rambo de verdad, con esa guerra traído a casa, además en su elemento natural. Está en el elemento salvaje, está en pleno bosque. O sea, sus únicas armas se las va a brindar la propia naturaleza. Y su instinto de supervivencia, como son esas trampas que va a tender a sus perseguidores, también están hechas con lo que le brinda la naturaleza. Vuelvo aquí, por cierto, al tema de Depredador. Me parece que son una serie de momentos, una serie de secuencias que inspiraron muchísimo a la hora de hacer ese crossover entre Acorralado y Alien, el octavo pasajero, que dio resultado, por cierto, una película magnífica como fue Depredador. Además sigue el esquema de ese tipo de películas. El esquema del grupo reducido de personas que van siendo cazados, eliminados uno a uno por su cazador. Solo que en este caso el cazador va a ser el bueno, o sea, mientras que los cazados van a ser los villanos. El momento de la pedrada también es fundamental. Yo creo que es en ese mismo instante cuando John Rambo piensa que no hay marcha atrás. O sea, ya no puede dar la vuelta, ya no puede entregarse tampoco. Y lo que va a tener es una huida hacia adelante, hacia donde Dios provenga. Pero es cierto que hay varios momentos que después también vemos que sirvieron de ejemplo a una película como Depredador. Por ejemplo, el kit de mínimo de supervivencia que tiene John Rambo. Ese hilo con el que se cose la herida y que tiene escondido en el cuchillo. Después, por supuesto, están las trampas, como esa trampa de los pinchos. Pero insisto, o sea, la diferencia fundamental es que el depredador lo hacía para cazar a sus presas como mero deporte. Rambo, si quisiera, podría matar a sus perseguidores. Y no lo hace, y eso a pesar de que él, en teoría, es el amenazado. Él está luchando por su supervivencia. Aquí, ya os digo, estamos más ante lo que es una survival movie que a esta película, a este tipo de películas de cacerías alienígenas. Él no va a matar a sus perseguidores por el hecho de que está claro que la visión que tienen aquí los responsables de la película, Stallone, Ted Kotcheff, los guionistas, el propio David Morrell posiblemente a la hora de autorizar la adaptación, es que John Rambo es el mártir. John Rambo es el apestado, el que se limitó a cumplir órdenes en su día. Y hay un tercer personaje fundamental y que también es muy importante. Hemos hablado de John Rambo, hemos hablado del Sheriff Will, interpretado por Brian Deney. Nos falta una tercera pata, y en este caso es ese militar, ese coronel Trauman, que interpreta
Richard Crenna. Yo creo que las frases de Trautmann en esta película son ya historia. No sé si de la historia del cine, pero de la historia del género de acción no os quepa ninguna duda. O sea, cuando se presenta diciendo eso de Dios no lo creó, yo lo hice. Después esa frase maravillosa que resume muy bien todo lo que es el espíritu de lo que sucede en el bosque, es la de que yo no le vine a salvarle a él de ustedes, sino a ustedes de él. O sea, ya te tienes que poner en pie, ¿no? Y luego, por supuesto, esa frase que creo que todos hemos utilizado alguna vez, que es la de que comería cosas que harían vomitar a una cabra. Resulta interesante la irrupción de este personaje porque es a media película y él nos hace saber nos informa de lo que es el background de John Rambo. ¿Quién es? ¿Quién le hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue su papel durante la guerra de Vietnam? Y eso está muy bien. Eso es algo que también creo que juega muy a favor de esta película. Haber jugado con cierto misterio de cuán bueno era lo suyo John Rambo y explica muchas de las cosas que estamos viendo en un momento dado de la película. ¿Cómo no va este hombre a reducir a unos cuantos agentes de pueblo? En todo caso, me resulta muy interesante también el personaje de Trautmann porque efectivamente se mueve también en esa ambigüedad constante que, insisto, en posteriores partes de la saga se ha perdido por completo. La ambigüedad de querer proteger, por un lado, a su chico, como él lo llama, pero por otro lado también evitar un derramamiento de sangre totalmente inútil. Y lo quiere evitar porque eso también es una forma de proteger a John Rambo. En esa conversación por radio que tienen a mitad de la película, es aquí donde, por cierto, escuchamos el título de la película, el original. Lo dice Rambo, en un momento dado dice algo así como "They drew first blood", ¿no? Ellos dispararon primero, ellos hicieron esa primera sangre que os decía al principio. Él solamente se ha limitado a defenderse, a responder. Lo cierto es que, salvo el personaje de Brian Deney, los perseguidores de John Rambo son bastante miserables. O sea, ya os he dicho la postura del sheriff, que es verdad, es discutible, pero bueno, podemos pensar que él está haciendo lo que verdaderamente cree que es lo mejor para el pueblo. Aunque se haya equivocado en los términos, aunque haya demostrado ser un déspota de cuidado, casi un cacique dentro de ese pueblo. Pero si miramos o si le comparamos a él con el resto de los perseguidores, lo cierto es que Brian Deney sale ganando. Me estoy acordando de ese momento, por ejemplo, en el cual aparecen esos miembros de la Guardia Nacional, que telita, que son bastante patéticos, son más bien bastante cobardes y en ocasiones también hacen bastante el ridículo, como cuando se están haciendo esas fotos delante de los escombros pensando que han eliminado ahí a John Rambo. En todo caso, ya en los minutos, vamos a decir, finales, en el último tercio de la película, sí que es cierto que el personaje de Brian Deney va derivando más en lo que es un orgullo personal que en el hecho de cumplir la ley. Es cuando dice eso de "esta es mi ciudad". O sea, no se la entregaré ni a él ni a usted, es lo que le dice a Trautmann. Es una determinación absoluta la que tiene el personaje de Deney y yo creo que ya no es una cuestión de hacer cumplir la ley, es el orgullo personal. A ver quién la tiene más larga en este caso. O sea, hay alguien que es más fuerte que él, más peligroso que él, y eso es algo que ve que no puede evitar. En este caso sí que creo que el personaje acaba cayendo en ese orgullo que le impide ver con cierta perspectiva cómo son las cosas. A estas alturas de la película tenemos ya a Rambo, de verdad como lo hemos conocido en posteriores entregas. Ahí está, por ejemplo, ese asalto al camión lleno de esos fusiles, esas ametralladoras, las M16, creo que eran 16, no soy experto, pero muchos aprendimos un poquito de armas de combate gracias a esta película. Si bien es verdad que este acorralado difiere mucho del resto de Rambos que vinieron, lo cierto es que aquí, en este instante en concreto, ya estamos viendo al personaje que veríamos que es capaz por sí solo de eliminar a todo un ejército, literalmente hablando, por cierto, como veríamos
sin ir más lejos, en la penúltima entrega. De eso va a tratar, por cierto, el segundo, mejor dicho, el último tercio de este Acorralado, de eliminar a un ejército. Ya no solo de Acorralado, por cierto, yo aquí también veo el germen ya de buena parte del cine de acción de los años 80. Muy queridas por todos, por cierto, esas películas, en algunos casos muy buenas, como puede ser Jungla de Cristal, sin ir más lejos. Al final es un hombre contra un ejército también, con la originalidad en la película de John McTiernan de que la acción se sucedía en los límites de un edificio. El héroe solitario, aunque habría que decir que en el caso de Acorralado no es tanto un héroe, pero John McClane sí que lo es. O sea, el héroe que por sí solo, sin prácticamente ayuda de nadie, salvo de su propia fuerza, de su ingenio, de su habilidad, es capaz de eliminar a todo un batallón. Vamos al discurso final, después ya de ese enfrentamiento con Brian Deney, que como el resto de las secuencias de acción de la película, es estupendo, rodado además con un sentido del suspense muy clásico, muy medido, muy cercano al western, con ese duelo entre dos pistoleros, que es algo que perderíamos posteriormente, ya os digo, pero la parte mollar de la película viene con el monólogo final de Sylvester Stallone. Un monólogo que no sé, amigos de las Américas, lo que significará para vosotros, pero es cierto que aquí en España fue objeto en su día de muchas parodias, incluso cambiando una de las frases que más recordábamos, ya sabéis, la de no siento las piernas, era no encuentro las piernas en este caso. En realidad lo que decía en la versión doblada era eso. No encontré las piernas, se refería a las piernas de ese amigo suyo, de ese compañero suyo del ejército, el cual es volado en pedazos después de que un niño acuda allí con la excusa de que va a limpiarle los zapatos. Detalles como estos aparte, es aquí donde vemos que eso, John Rambo depende de la guerra para seguir existiendo. O sea, sin la guerra no hay hombre, es lo que podríamos decir. Y aquí se deja la puerta abierta a pensar que hay también incluso cierta crítica al ejército de Estados Unidos. Sabemos el background muy por encima, es verdad, de John Rambo, pero no sabemos cómo era este hombre antes de la guerra de Vietnam. No sabemos si él ya era así o, sin embargo, la guerra le hizo. O sea, lo que vio que le hacían a sus amigos, por ejemplo, a sus compañeros, lo que él pudo hacer a sus enemigos. Conocemos a Rambo ya convertido en esta máquina en apariencia insensible. Y es en ese monólogo donde se puede atisbar parte de esa crítica. Vemos que lo vomita todo, o sea, vomita la frustración, vomita el miedo, vomita la inseguridad que tiene el personaje incluso con respecto a sí mismo. El final ya sabéis cuál es, el coronel Trauman logra convencerle, no diciéndole prácticamente nada, pero la sola presencia de él basta para que John Rambo se sienta seguro. Sin embargo, fijaos lo que son las cosas, ya sabéis el final original de esta película cuál era, muy diferente. Y en este caso no es algo que sea, no, es que se habló de hacerlo, no es una leyenda urbana, ni un concepto alternativo que se manejó, verdaderamente se llegó a rodar, como bien sabéis, el otro final totalmente opuesto de la película. Lo podéis encontrar, por cierto, en cualquier sitio donde lo tecleéis. John Rambo decide suicidarse. Le da una pistola a Trauman, le pide a Trauman que le mate, pero sin embargo Trauman es incapaz, John Rambo acaba disparándose a sí mismo él solito. Yo quiero hacer aquí un ejercicio, es que esto es lo que me parece más fascinante de esta película al final. Película buenísima, te lo pasas, se pasa como en un suspiro, es una gozada verla, te entretiene siempre, nunca te aburres de ella, pero hay cosas que verdaderamente me fascinan. Y una es imaginar un pasado, bueno, iba a decir un futuro, imaginar unos años 80 en adelante alternativos en el caso de que John Rambo se hubiera suicidado. En el caso de que hubieran tenido las santas narices de dejar ese final en la película. ¿Cómo habría cambiado parte de la historia del cine norteamericano
de aquellos años si eso se hubiera dejado así. No solamente no hubiera habido, lo de menos ya son las secuelas de Rambo, de verdad. Eso ya casi me parece anecdótico. O sea, es que habría cambiado ya no buena parte del cine de acción de la época, sino que habría cambiado quizá parte de su espíritu. No habría habido aquí una salida gloriosa para el héroe. O sea, suicidándose John Rambo habría sido de algún modo reconocer su completo fracaso, no solamente el de él, sino también el del ejército de Estados Unidos. A lo mejor estoy fantaseando demasiado, pero creo que ese final, el final del suicidio de John Rambo, podría haber cambiado el rumbo de buena parte del cine comercial de entonces. Este, además, habría sido un final mucho más cercano al de la novela original de David Morrell. Y por cierto, el hecho de que cambiar el final, dicen, esto sí que ya es más leyenda urbana, de no apostar por el final valiente, vamos a decir, fue lo que provocó que Kirk Douglas, que inicialmente iba a interpretar al coronel Trautman, no hubiera estado nada mal, aunque Richard Crenna está estupendo, se acabara saliendo del proyecto viendo los derroteros que tomaban. ¿Por qué se cambió el final de la película? Yo creo que es de una obviedad tremenda. Es cierto que la idea original de Stallone era mantenerlo, se rodó, sin embargo, los screen tests, las proyecciones previas al gran estreno, demostraron que quizá manteniendo esa muerte de John Rambo, la película podría haber sido un fracaso en taquilla. No vayáis a ver esta película que después de hora y media, casi 2 horas, el tío al final acaba pegándose un tiro. Stallone, en todo su derecho también, ponía parte de la pasta, se jugaba dinero, no quiso jugársela aquí con esto. El final es el que hoy vemos y el resto ya es historia. Pero creo que esos screen test, esa reacción del público adversa, demuestra no solamente que era el final que la gente deseaba. Ya sabemos lo que vino después, en los años 80, un cine, precisamente el anti-Taxi Driver, por así decirlo. El cine que verdaderamente festejaba, se enorgullecía de ser norteamericano. Ya había pasado la guerra de Vietnam, había que pasar página. Eso es pasado, pasado está. Llega el momento de reivindicarse como americanos. Llega el momento de volver a sacar la bandera. Y películas posteriores de Rocky demuestran que se iba en esa línea. El público ya no quería ver a esos héroes, antihéroes fracasados de los años 70. El público norteamericano estaba preparado para ya recibir a Stallone, a Schwarzenegger, cargándose ejércitos enteros de naciones extranjeras. Era lo que les pedía el cuerpo. Por eso os digo que no sé si es tanto que el público o que Stallone no fuera valiente para dejarlo y así haber influenciado a toda esa década. Posiblemente la película habría sido un fracaso, no habría tenido el eco que tuvo. O quizá al final ese cambio obligado por parte del público era algo que tenía que llegar. Si no hubiera sido con este Acorralado, hubiera sido con cualquier otra película la que hubiera ejercido de punta de lanza de volver a sacar pecho de ser norteamericano y gritar aquello de USA con total orgullo y no como el pobre John Rambo aquí, que bueno, la verdad es que acaba mejor en la versión teatralizada que en la que se pensaba posteriormente. Ya me diréis qué os parece esto del final, pero no deja de ser curioso. ¿Habría cambiado algo la historia del cine si John Rambo se hubiera suicidado? Hasta aquí, con esta preguntita, casi nada, hasta aquí la crítica a la carta de First Blood de Acorralado. Alejandro, muchísimas gracias por permitirme hablar un rato largo de esta película, que la verdad es que siempre apetece. Más que hablar de ella, verla de nuevo, porque lo cierto es que me lo he pasado muy bien. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, no tenéis más que ver las instrucciones un poco debajo de este cabezón con camiseta blanca que os está hablando, un poquito más arriba, importante, suscríbanse al canal si os gustan estos vídeos y dejen un buen like, que eso siempre ayuda. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine,
fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.